Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus. Punteros como siempre. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Solo a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Por qué te digo esto, Géminis? Porque hay perfiles que se hacen pasar por mí, ¿vale? Con el mismo nombre. A veces de repente aumentan un arroba, un guión, pero es casi el mismo. Si tú no te das cuenta bien, pensarías que es mi perfil. Entonces tenga mucho cuidado, porque yo por YouTube jamás voy a entregar lo que es número personal, ni número telefónico, ni datos personales, ni voy a pedir por YouTube. Jamás. Todo se hace de una forma interna a través del correo que yo dejo anclado en cada video. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿vale, chicos? Está habiendo muchas estafas últimamente y me están poniendo muy nervioso. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Muy bien, Géminis. Una de las imágenes que yo he visto, Géminis, es como que tú quieres que una persona te dé a la cara, pero esa persona es como si estuviera viendo a otro lugar. Es como que tú me dijeras, Richard, a veces siento que estoy hablando con la pared. Esta persona no te responde el mensaje. Esta persona no le gusta escuchar consejos, es una persona que siempre le gusta ganar, parece como que ustedes estuvieran lo que es en una competencia. Y he visto que esa persona, cariño, tiene como un hilo. Quiere decir que para ti es una persona muy especial, porque tiene lo que es el hilo de la vida. Y no todo tiene que ser pareja, a lo mejor de repente para muchos de ustedes es un amigo, una amiga, puede ser de repente un hermano, una hermana, hijos, una persona especial, o tu pareja también. Pero siento como que vosotros, en vez de estar más cercanos, es como que se van alejando más y más. Y no entiendes por qué. No entiendes por qué su actitud, no entiendes por qué te está respondiendo de esta manera, por qué está actuando de esta manera. Vamos a suponer, Géminis, que son tus hijos. Y tú me dices, Richard, yo siempre he tratado de mostrar y enseñar buenos principios, pero no sé qué pasa que ellos son todo lo contrario. Y esto, mi querido Géminis, a ti posiblemente te pone triste, te pone mal porque no compartes su manera de pensar. O puede ser un amigo, puede ser una pareja en la cual está haciendo cosas que a ti no te agradan, que tú sabes que no está bien para los ojos de Dios, pero esta persona, cariño, no te quiere escuchar, mi querido Géminis. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Tauro o Virgo. Me sale otra vez Virgo. Me sale otra vez Virgo, cariño. Sagitario o Acuario, uno más. Libra. Ve tomando solamente lo que es tuyo, ¿vale, Géminis? Vamos a ver, corazón.
Iniciales, cariño. Iniciales. La letra G. La letra B. La letra G. Otra vez. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué consejo te da lo que es el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, me sale lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la sacerdotisa, cariño, representa a una persona evolucionada, una persona que tiene mucha experiencia, en este caso tú, una persona, cariño, que también posiblemente eres como una persona que dirige a los demás. Puede ser que tú tienes una empresa, un negocio propio, puede ser que alguien depende de ti, a lo mejor tienes un familiar, un amigo, una amiga que está enfermo, está enferma y depende de ti, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Pero siento, mi querido Géminis, como que tú te quedas estancado o estancada quizás por ellos. Es como que, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo deseaba comprarme una casa. Pero sin embargo, como tengo problemas con ellos, puede ser hijos, amigos, familiares, no he podido realizarme con esa compra de esa casa. Es como que existe alguien, Géminis, que te detiene para avanzar. Porque tú podrías haber llegado ya lejos. Porque tú de repente ya tendrías lo que tanto has estado soñando. Pero como hay una persona que tiene un problema, es como que ese problema, cariño, te bloquea. Te limita, Géminis. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa, si te das cuenta, está mirando al suelo. Y aquí en el suelo, cariño, hay muchas almas que necesitan ayuda. Es como que tú te cuesta avanzar, de repente por tener pena, de repente porque me dice Richard, no puedo dejarles así. No puedo abandonarles. Para mí son especiales. Es como que en algún momento también tú, Géminis, a lo mejor te gustaría quizás desconectar, huir de ese lugar, porque ya no puedes más, porque la situación se desborda, porque te pones a pensar, a reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy prácticamente renunciando a muchas cosas? A tu trabajo, a tu sueño, a tus viajes, a empezar a tener otra vez una relación. Siento que tú te estancas por una persona, Géminis. Siento esto, ¿vale? Pero posiblemente el amor de madre, el amor de hermano, de hermana, de una buena amiga, de un buen amigo, te detiene, Géminis. Es como que tú sabes que ellos están en un error, pero aún así tú sientes, tú crees que se puede rescatar. Tú sientes, tú crees que ellos van a cambiar. Ese es un sentimiento bueno, es un sentimiento puro, Géminis. Que estás dispuesto a sacrificarte tan solo porque ellos al menos encuentren su camino, o su tranquilidad, su estabilidad. Vamos acá más cartas, cariño, vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot de la New? A ver, déjame ordenar. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Muy bien, es que el cuenco abarca todo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos una carta, me han salido muchas, pero voy a hacer caso a estas dos. Por una parte, tenemos la carta del paje de bastos, que es la energía de una persona con mucho carácter. O simplemente esta persona, mi querido Géminis, todo lo que tú de repente comentes, o todo lo que tú de repente hagas para que ellos despierten, lo toman para mal. Porque aquí hay una mirada dominante, Géminis. Dominante. La carta también del 4 de pentáculos. Y esta situación, cariño, te aísla. Te aísla. No sabes a quién posiblemente recurrir. No sabes a quién comentar. Porque no entiendes
el porqué de su cambio de humor de esta persona. No entiendes el por qué actúa así contigo o por qué está llevando su vida así. Te pone de mal humor, te aísla. Te aísla quizás, Géminis, ¿sabe por qué? Porque quizás muchas personas te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te rescatas? ¿Por qué no buscas tu paz? ¿Por qué te sacrificas tanto por él o por ella? No son buenas personas. Pero tú sientes que se puede salvar algo. La carta del carro y la carta del 10 de espadas. Posiblemente puede ser que este personaje también, Géminis, se ha marchado de tu vida o no vive con ustedes. No viven con ustedes. Puede ser que tú me dices, Richard, me preocupa mucho qué va a ser de ellos, porque cuando estaban cerca, yo podía al menos controlar, yo podía al menos, guiarle. Pero en este momento muchos de ellos han hecho un viaje o simplemente se han marchado de casa, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Esta carta dice, los pilares. Escucha. El número 28 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está encima como si fuera una columna hecho de piedra. O hecho simplemente de tochos, pero de concreto, de piedra. Este personaje está encima de esa columna y está mirando lo que es al horizonte, Géminis. El oráculo dice, lo que tú estás sembrando, al final vas a cosechar. ¿Por qué? Porque aunque las cosas ahora vayan lentas, o de repente tú no estás encontrando esa señal que estás buscando, esa persona, mi querido Géminis, que tú quieres que cambie o que simplemente reaccione para su felicidad, esa persona al final te buscará, ¿vale? Sea familia, sea amigo, sea pareja, te buscará. ¿Por qué? Porque aquí tú, mi querido Géminis, tienes lo que es una columna muy sólida. Es tu perseverancia, tu buena energía, tu buena vibra. Lo que tú estás sembrando en estos momentos, Géminis. Y te está diciendo que lo que tú estás haciendo, estás por buen camino. Muy pronto las cosas van a mejorar en tu historia, en tu vida, entre vosotros dos. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot, el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice en el tarot arcano. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, la carta del 9 de espadas, la carta de la reina de pentáculos y la carta de la templanza. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que hay un personaje que te pone muy nervioso, muy nerviosa. Hay un personaje. Este personaje, mi querido Géminis, lo único que le importa o le interesa es el dinero. El dinero. Le da igual pasar por encima de ti, le da igual pasar por encima de repente de la persona que tú quieres proteger. Solo le interesa el dinero. Es una persona muy inteligente, es una persona que sabe lo que hace. No es que a lo mejor tú me dices, Richard, ¿será que a lo mejor está equivocado? ¿Se está dejando llevar por la ira? ¿Se está dejando llevar de repente por malos comentarios? ¿Por terceras personas? No. Esta persona, mi querido Géminis, sabe lo que hace y lo que quiere es dinero. Me dice elemento fuego, el rey de bastos, pero puede ser cualquier otro signo. ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, este personaje está firme y está mirando de frente. No está mirando al suelo ni está mirando arriba. No, está mirando de frente, está mirando al presente.
Aquí tenemos la carta del 9 de espadas. La carta del 9 de espadas, hay algo que tú me dices, Richard. En este momento me siento en la cuerda floja. Siento que voy a renunciar a todo. Siento que voy a fracasar. Me sabe mal lo que me está pasando por culpa de esa persona. ¿Será que esta persona lo hace sin querer? No, cariño. Esta persona sabe lo que está haciendo. Y le da igual, mi querido Géminis, si a lo mejor de repente a ti te afecta esto, si a ti te da un paro, si tú de repente me dices, Richard, estoy de los nervios, no puedo dormir, algún día va a reaccionar, le da igual, Géminis. Le da igual. Esta persona le interesa el dinero. Nada más. No le interesas tú. Le interesa el dinero. ¿Por qué te digo que le interesa el dinero? Porque tenemos al costado la carta de la reina de pentáculos, cariño, el oro, el dinero. Y al costado la carta de la templanza que ve por su conveniencia, por su estabilidad, por su tranquilidad, por su vida, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, si tú me dices, yo estoy lidiando con una persona que a veces siento que solo se acerca a mí por dinero. ¿Esto es cierto, Richard? O simplemente yo estoy lidiando con una persona que en estos momentos está actuando mal y yo pienso que lo hace de repente por ira, porque está resentido, está resentida. No, lo hace por dinero. No le interesa tu vida ni la vida del resto. Le interesa solo el dinero, me dicen. Géminis. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El arcángel Gabriel, mi querido Géminis. Encuentre la paz. Escucha. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón. Para comprender y encontrar la paz debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esas dos chakras. Alimenta un enfado en su interior, libérese de él. Géminis dice. Siento, mi querido Géminis, en primer lugar, si tú sabes que esto está pasando y tú me dices, Richard, es cierto, hay una persona que solamente se acerca por dinero, perdónale, cariño, pero aléjate. Aléjate de esa persona. Siento, Géminis, que en estos momentos es como si tú estuvieras como si fueras un niño, una niña, indefenso, indefensa. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Te gustaría posiblemente que alguien te arrope, que alguien te proteja o que te diga, todo va a estar bien. Te gustaría posiblemente que en estos momentos esté esa persona que quizás para ti era, como se dice, ese bastón que te sostiene en los momentos más difíciles. Te gustaría posiblemente hablar con alguien que ya no está, que siempre te apoyaba. Estás como un poco desprotegida, desprotegido, Géminis. Siento, mi querido Géminis, que tienes que apostar por ti. Siento, mi querido Géminis, que te estás sacrificando mucho por los demás. ¿Y quién piensa en ti, cariño? Sé que tú tienes un buen corazón. Sé que de repente me dices, Richard, es una persona muy especial y no puedo dejarlo o dejarla. Pero yo te pregunto, Géminis, ¿quién piensa en ti? La última palabra lo tienes tú. Las cartas solamente te guían. Pero en estos momentos es como que todo el mundo te da la espalda. Como que todo el mundo te cierra las puertas. ¿Y sabes por qué? Quizás por confiar mucho a que esta situación iba a cambiar o que esta persona iba a cambiar. Pero ya has visto que no. Entonces tienes que pensar en ti. ¿Sabes qué pasa, Géminis, también? No digo todos. Tú tienes un problema, Géminis. Aparte que eres una persona muy nerviosa, muy nervioso. Que tienes miedo a la soledad. Ese es tu problema, Géminis. Y no tan solo es tu problema, casi todo el mundo tiene miedo a la soledad.
Pero tienes que entender, cariño, que a veces es mejor estar solo o sola que estar rodeado de una persona que son como vampiros energéticos, que lo único que hacen es complicarte la vida. Tienes que aprender a vivir sola, aprender a vivir solo. Tienes que aprender, cariño, a hacer cambios. Porque a veces también te quedas como en tu rutina, en tu zona de confort. Como que tienes miedo salir de repente de tu pueblo, de tu país. Tienes que apostar por los cambios. Los cambios son buenos, Géminis. Son difíciles, pero son buenos. Y yo veo que tú de repente, quizás por temor a quedarte sola, solo, quizás de repente porque piensas que esta persona va a cambiar, o porque tú crees que no vas a encontrar otras personas mejores que ellos o que ellas, no haces un cambio. O porque tienes ese sentimiento de apego. Tienes que hacer cambios, Géminis. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, mira, justo lo que yo te decía, codependencia. Escucha, la dependencia afecta a su vida amorosa. La dependencia. Muchos de vosotros, Géminis, sientes que no vas a encontrar a otro hombre o a otra mujer mejor que él o que ella. Tienes el sentimiento de apego. Y el sentimiento de apego, cariño, es algo que cuesta desprenderse. Pero hay formas. Busca información. Es como que tú me dijeras, Richard, si esta persona se va de mi vida, siento que yo también me voy de esta vida. Y no puedes pensar así, Géminis. Si a esta persona le pasa algo, siento que yo también me va a pasar algo. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser que tú tienes un amor inmenso por tus hijos, por un amigo, por una amiga, por tus padres. Tú estás haciendo lo mejor para ellos. Si ellos lo aprecian, si ellos ven que tú estás haciendo lo mejor y cambian, pues bienvenido sea. Pero si ellos no hacen nada para cambiar o no te agradecen, tú simplemente tienes que continuar con tu camino, Géminis. Porque siento como que tú te aferras a alguien o algo y tienes que soltar, tienes que avanzar, cariño. Si no, no vas a poder disfrutar las oportunidades que el futuro o que Dios, que el universo te va a entregar. Tienes que soltar algo, me dicen. Géminis. Vamos a ver, cariño, que me dicen respuesta en el tarot egipcio, ¿vale, corazón? Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, Géminis, ¿qué es lo que ellos piensan de ti? ¿Qué es lo que ellos piensan de ti, mi querido Géminis? Tenemos lo que es la carta de la estrella. Ellos saben, Géminis, que tú nunca le vas a abandonar. Ellos saben, cariño, que el sentimiento, el aprecio que tienes por ellos es muy grande. Tiene mucha seguridad. Vamos a ver. La carta también, cariño, del mago. Pero está intentando, o la carta también, cariño, del que nos hablan de Acuario, ¿vale? Cariño, pero ellos es como que estuvieran buscando una forma de poder solucionar, pero se lo complica. Es como que te dijeran, Géminis, dame tiempo que yo voy a poner todo en orden. Yo voy a solucionar este problema. No te preocupes por mí. Es como que te dicen esto. No te preocupes por mí porque yo lo voy a solucionar. Pero tú sabes que no es así. Vamos a continuar.
Y tenemos lo que es la carta del 4 de oros. En estos momentos esta persona, Géminis, también tiene problemas económicos. Y quizás por eso las cosas se lo complican y siento que tú siempre lo rescatas. O esta persona no puede renunciar a lo que tiene por problemas económicos. La carta del 6 de bastos, en base a él o a ella, muchas personas, cariño, puede ser que te reclaman algo, veo discusiones, enfrentamientos. En estos momentos, ¿sabes cómo te veo, Géminis? Sinceramente, como si tú fueras Andrómeda, cariño, encadenada, encadenado, y te sacrificas por tu pueblo, o te sacrificas por él o por ella. Y viene el cracker, cariño, a hacerte daño, pero te da igual. Espero que aparezca creo que era Perseo, ¿no? Con la cabeza de la medusa para que congele ese cracker, porque te viene un pleito. Te viene un problema, Géminis. Te viene un problema por sacar cara por ellos o por estar de repente pendiente por ellos. Por eso que te digo, espero que venga, creo que era Perseo, no me acuerdo, con la cabeza de medusa para que pueda congelar a tus enemigos. Porque te viene un problema. Vas a tener un enfrentamiento. Y no es porque tú de repente busques estos problemas. Simplemente los problemas lo provocan ellos. Y de una forma directa o indirecta sales afectado tú por el amor que tienes por ellos, ¿no? Es esto. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características, Géminis. Para muchos de vosotros, Géminis, vas a tener un encuentro con una persona, un viejo amigo, una vieja amiga o tu ex. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Mayores de 40 años, ustedes, pero toma la edad que mejor suene. Puede ser que tengan hijos en común o se encuentren lo que es en un parque, en una guardería. La carta de la rueda, otra vez, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o puede ser que esta persona se ponga en contacto contigo. Esta persona es una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que tenga canas o cabello negro. Los ojitos rasgados, chinito. Pero es una persona que le encanta mucho los juegos al azar, las apuestas, porque si te das cuenta, hay unos dados en su pecho. Le gusta apostar o de repente comprar loterías. La carta de la estrella. Muchos de vosotros van a recibir lo que es una llamada o un contacto de una persona que está fuera. Esta persona puede ser también un Piscis o Acuario. El hilo de la vida. Hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Puede ver también inclusive lo que es una diferencia de hora. A lo mejor tú estás en Latinoamérica y esta persona está en Europa. ¿Por qué no? Piel blanca, no supera los 40 años o tiene 40 pero no aparenta. Cabello largo, castaño, negro o rubio, cariño. Esta persona siempre está pendiente de ti, Géminis. La carta de la fuerza, elemento fuego. Puede ser que vas a estar lidiando con un Leo, especialmente, pero también puede ser cariño, Sagitario o Aries, pero está muy fuerte un Leo. Esta persona, cariño, es como que ha bajado la guardia. A lo mejor vosotros han estado peleados, enojados, pero esta persona se pone en contacto contigo. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Puede ser que tenga tatuajes, cabello rapado, cabello negro, o puede ser que tenga canas. Es una persona que tiene una mezcla muy bonito. Parece que fuera nórdico, pero con una mezcla como de afro o de latino. Sí, hay una mezcla muy, muy bonito con esta persona. Esta persona se pone en contacto contigo, Géminis. Ha bajado la guardia. Puede ser que estaba a la defensiva. A lo mejor tú te ponías en contacto y te respondía con otros mensajes. Pero baja la guardia. Va a hablar contigo, va a conversar contigo, te va a decir algo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo, mi querido Géminis, apuesta por ti, cariño. Siento que estás sacrificando mucho de tu vida, de tu tiempo por alguien. Dime, ¿quién piensa en ti, Géminis? ¿Por qué no disfrutas un poco de esta vida? ¿Por qué no disfrutas de lo que tienes cerca a ti? Date un tiempo para mimarte, date un tiempo para quererte. No siempre tienes que estar rescatando a todo el mundo. No siempre tienes que estar tú prácticamente pidiendo que esa persona te dé amor. Si tú eres especial, Géminis, solamente es cuestión que descubras tu don, tu poder, o que te sientas importante, que te sientas especial.
No estés disculpando la palabra mendigando amor. No estés mendigando atención de nadie. No digo que todos, pero hay un grupo. Tú eres especial. Date tu valor, Géminis. Quiérete, respétate. Hasta la vista. Sé feliz, cariño.